en el libro de Jeremías. Capítulo 35. Jeremías 35, versículo 19. El tema que vamos a utilizar el día de hoy, hermanos, es la mayor recompensa de la obediencia. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jeremías 35, 19. ¿Estamos ahí? Dice así en el nombre de Jesús: por tanto, fíjese bien cómo dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jehová, de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu misericordia, Señor. En esta tarde, Señor, en este mediodía ya, Señor, nos has dado la bendición, Señor, de poderte honrar y bendecir con estos cantos, Señor, especiales, que nos ayudan, Señor, a honrar tu nombre, Señor, a alabarte y glorificarte, Señor. Gracias por moverte, Señor, dentro de nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu. Sigue moviéndote, Señor, de una manera especial. Que podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre, Señor. Recibir tu palabra, Señor, con humildad, Señor. Que podamos, Señor, recibirla en nuestros corazones y llevarla por obra, Señor, en nuestra vida, Padre. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu en esta tarde, Señor. Y llénanos, Señor, de tu presencia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así puede tomar su lugar, mis hermanos. Gloria al Señor. La mayor recompensa de la obediencia. Leíamos en el versículo, hermanos, una recompensa que Dios le dio a la descendencia de Jonadab. Jonadab, hermanos, fue una persona normal como usted y como yo. Así como hay una expresión donde dice que los grandes hombres eran así tales como nosotros y tenían debilidades, pero se entregaban a Dios. Este hombre, mis hermanos, puso mandamientos a su pueblo, a su descendencia, para que pudieran vivir de una manera ordenada y bien para con los demás y para con los suyos mismos. Jonadab, mis hermanos, significa Jehová es generoso. Jehová es generoso. Él viene de descendencia de un pueblo de donde venía el suegro de Moisés. Y este pueblo, cuando la tribu de Judá con sus otros dos hermanos fueron a conquistar las tierras que Dios les había dado, este pueblo estaba ahí porque ahí donde había estado Moisés en aquel tiempo donde Dios lo llamó. Pero este pueblo, hermanos, fue parte de la descendencia de la tribu de Judá, así como lo hacía con la moabita Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Que fue bisabuela del rey David. Entonces, estas personas, hermanos, tuvieron el privilegio de entrar en la descendencia del reino de Dios. Ahora, ¿cuántas veces tiene Dios que hablarnos para creer y obedecerle, mis hermanos? Tan terco es el hombre, hermanos, para seguir ensuciándonos en el pecado, o sea, continuar en el pecado, no obedecer la voz de Dios.
¿Por qué el hombre, por qué nosotros en ocasiones no podemos ser tan obedientes como este pueblo, los recabitas? Los recabitas, hermanos, eran un pueblo obediente, que más adelante lo vamos a estar viendo, de que Dios estaba tan harto del pueblo de Judá, fíjese bien, del pueblo de Judá, de que no obedecían sus mandamientos. Dios llegó un momento, hermanos, en que tenía que hacer algo con esa desobediencia y tuvo que tratar con este pueblo a través de esta tribu de Jonadab, que venía de Racab y que venían desde el suegro de Moisés, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, tenía que mostrarles algo muy importante a este pueblo de Judá, al pueblo de Israel, que estaban en una situación tan difícil por causa de su desobediencia. Y Dios tenía que mostrarles a través de un ejemplo, hermanos, físicamente, de una manera tan palpable, para que pudieran ver ellos lo importante que es estar en obediencia. La recompensa de la obediencia. Ahora, ¿quiénes son los recabitas, hermanos? Según la palabra de Dios en el versículo 8 al 10, de ahí mismo, del libro de Jeremías, capítulo 35, y vamos a estar leyéndolo, para ir conociendo a esta tribu, a este pueblo, los recabitas, ¿sí? Eran los miembros de una familia, hermanos, tipo nómadas, ¿sí? ¿Sí sabe lo que es nómada, mis hermanos? Aquellos que no pueden estar en un lugar para siempre, sino que están, en un tiempo están aquí y otros acá, como ¿cómo le llamábamos nosotros? Los húngaros, ¿verdad? Como los húngaros, que no estaban establecidos en un lugar. Entonces, estos eran nómadas. El versículo 8 al 10 dice: y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Racab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Ellos eran los recabitas. Ellos tenían un estilo de vida, mis hermanos, de obediencia por amor a su padre. Pasaron muchos años, hermanos, en el cual Jonadab murió. Según los historiadores, eran entre 250 a 300 años que Jonadab ya había muerto, en este tiempo en que estamos hablando de las Escrituras, y en el tiempo de Jeremías. Y dice la Escritura, hermanos, que aún este pueblo permanecía fiel en los mandatos que Jonadab les había dado. Ahora, ¿por qué el pueblo de Judá no podía ser obediente del mismo modo a Dios? ¿Era acaso Dios menor o inferior que Jonadab, mis hermanos? Para no obedecerle, para ignorar sus mandatos, para ignorar sus propósitos. En ocasiones, mis hermanos, Dios nos manda o nos da sus mandamientos a través de su palabra, y nos dice y nos indica cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, pero ignoramos sus mandamientos y empezamos a vivir una vida desordenada delante del Señor. Muchas de las veces queremos impactarnos con personas que no tienen a Dios y que viven una vida tranquila, una vida normal, y dicen, ay, ellos, qué bendición, ¿verdad? Pero no, ellos están alejados a los mandamientos de Dios y están viviendo en desobediencia a Dios. A pesar de que no hagan maldad con las personas, están en desobediencia a Dios.
Todo hombre, hermanos, desde Adán hasta hoy, se encuentra en desobediencia a Dios. Desde Adán vemos, hermanos, cómo él empezó a desobedecer de una manera tan fácil y no permanecer fiel en los mandatos de Dios. Dios le había dado un mandato, solamente un mandato, y le dijo: de ese árbol no comas. O una advertencia nada más, ¿verdad? Porque le dio varios mandamientos, y le dijo: de todo árbol podrás comer, y le empezó a dar instrucciones, le empezó a decir cómo debe de vivir, y solamente le hizo una advertencia. Dice: solamente de este árbol no comas, nada más. No preguntes ni por qué, porque Dios le dijo: porque de cuando comas morirás. O sea, le da una advertencia y le dice las consecuencias. Hoy en día, mis hermanos, Dios nos habla a través de su pueblo, a través de su palabra, a través de su espíritu. Desobedecemos y entonces tenemos que acatar las consecuencias, y a veces no nos gusta, y venimos a Dios y le imploramos misericordia, pero tenemos que pagar el precio por nuestra desobediencia. A veces queremos ser desobedientes, nos arrepentimos, pero no queremos pagar el precio por causa de nuestra desobediencia. Me dice: no, que al cabo Dios ya te perdonó, eso ya pasó, ya quedó atrás. Déjeme decirle que no es así. En el camino del Señor es muy diferente. No es lo mismo ser perdonados por nuestros pecados que cometimos antes de conocer a Cristo, que ahora que ya conocemos a Cristo. No es lo mismo, porque dice la palabra de Dios que los pecados antiguos, ¿sí?, los pecados antes de conocer a Cristo, esos fueron borrados, fueron echados a la mar, y dice Dios que no se va a acordar de ellos nunca. Pero del momento en que se marca la línea, hermanos, como dicen unos por ahí, vea, hasta aquí, vea, esta es mi línea, esta es mi raya, esto fue mi pasado, ahora este es mi futuro en el Señor. Ahora que estamos en el Señor, cuando desobedecemos, cuando cometemos pecado, hay consecuencias y tenemos que dar cuentas de ese pecado, aun cuando nos hayamos arrepentido. Recibimos perdón, hermanos, porque Dios nos perdona, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero vienen las consecuencias. Y aun cuando a David, hermanos, cuando fue perdonado por el pecado que cometió, las consecuencias lo alcanzaron. Él fue perdonado, pero por causa del pecado que cometió vino un caos en su familia. Y no solamente eso, sino que se quedó sin hacer nada, se quedó cruzado de manos y no hacía nada para evitar cosas que pudo haber evitado. Ahora en el Señor, hermanos, es muy diferente. Ahora en Cristo, hermanos, es diferente. Por eso no nos dejemos engañar, mis hermanos, sobre esas falsas doctrinas que nos dicen: no te preocupes, tú eres hombre, estás en la tierra, puedes cometer pecados. De cabo Dios es bueno, Dios es amor, Dios nos perdona, y hasta nos dan las citas, mis hermanos. Y sí, amén, Dios nos perdona, nos justifica, pero tenemos que pagar las consecuencias, porque ya no lo estamos haciendo en ignorancia como lo hacíamos antes de venir a los pies de Cristo. Ahora lo estamos haciendo con el conocimiento de que Cristo mora en nuestros corazones. Ya no lo hacemos, hermanos, como antes. Antes vivíamos muertos en nuestros pecados y delitos. Ahora tenemos que pagar las consecuencias cuando cometemos un error. Cuando un hijo de nosotros comete una falta o no nos obedece, hermanos, ¿qué le hacemos? Lo perdonamos, ¿verdad? Y le decimos: te perdonamos, pero trae consecuencias. Ya no vas a ver televisión, ya no vas a irte con tus amigos, ya no vas a salir, vas a estar castigado un mes. Esas son las consecuencias que los hijos ven cuando nosotros, aún perdonándolos,
les imponemos una disciplina. Pero los recabitas, mis hermanos, pasaron casi 300 años e iba de generación a generación e iban pasando los mandamientos, hermanos, tal y como Jonadab los había dicho cómo debían de vivir. Asimismo, Jesús, hermanos, hace más de 2000 años, de generación a generación hasta llegar a nosotros, Jesús nos dejó instrucciones de cómo debemos de vivir, cómo debemos de presentarnos ante Dios. Como le decía Pablo a Timoteo, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Y cómo podemos presentarnos ante Dios, mis hermanos, como obreros aprobados, si no buscamos su voluntad, si no hacemos o cumplimos sus mandamientos en nuestras vidas? La importancia, hermanos, de ser obedientes a Dios es muy importante para nosotros como hijos de Dios. La obediencia. Y vamos a ver rápidamente lo que nos enseña la palabra del Señor a través de este pueblo, ¿sí? A través de este pasaje bíblico que vamos a estar viendo. Pero antes de decir qué significa la obediencia, ¿usted sabe qué significa la obediencia? Pues cumplir, ¿verdad?, con lo que nos están diciendo. En una ocasión Jesús dio 2 ejemplos acerca de la obediencia, ¿verdad?, acerca de hacer la voluntad de Dios. Cuando dijo que un padre tenía 2 hijos y que le dijo a uno, le dijo, ve y haz esto, y que le dijo que no. Dijo que no, pero después entró en razón y fue y lo hizo. Y después al segundo hijo también le dijo lo mismo, ve y haz esto, y le dijo que sí, pero no lo hizo. Y preguntó y dijo, ¿cuál de estos 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, a pesar de haber dicho que no. Y dio la explicación, dice, hay muchos hijos de Dios que nomás porque dicen que sí a Dios, creen que están haciendo la voluntad de Dios, porque no la hacen. Y este pueblo, esta tribu, mis hermanos, nos da un ejemplo de cómo permanecer fieles a los mandamientos o a las leyes que el Señor da. Yo me imagino, hermanos, que este varón, Jonadab, era un hombre, hermanos, que fue instruido en la disciplina, fue instruido en las cosas de Dios, y él quería que su descendencia fuera igual obediente como él lo hacía. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero en mi caso yo quisiera que la descendencia que Dios nos dé a nosotros a través de nuestros hijos sigan el buen camino del Señor, que sean obedientes a los padres, que sean obedientes. Yo le doy muchas gracias a Dios por mis 2 hijos, mis hermanos. Elías es un poquito más tremendo y aún así es obediente, ¿verdad? Él lo ve ahí sí tranquilito, pero de repente se pone en sus Gómez Reyes y se pone la carilla, ¿verdad? A veces le decimos, ya quita esa cara, Eliú, porque se parece a mi hermano. Pero hermanos, en cuanto a la obediencia, yo doy gracias a Dios por la vida de mis hijos, porque son obedientes. Miren, muchos hijos a veces esperan cumplir los 18 años para hacer lo que quieren, porque ya son mayores de edad y para hacer lo que quieren. Pero cuando uno tiene el temor de Dios, hermanos, es muy diferente. Es muy diferente. A veces me pongo triste cuando a veces las personas me dicen, pero tienes una hija y vas a ver. Dice, gracias a Dios que tengo una hija y que está en los caminos de Dios, porque yo no le deseo nada mal a nadie, porque a veces damos consejos, hermanos,
porque muchas veces las personas creen que son para lastimarlas, ¿verdad? Muchas veces las personas lo reciben como una ofensa, cuando es un consejo de parte del Señor. ¿O usted no ha leído la palabra cuando el Señor nos habla fuerte, hermanos? ¿No se ha encontrado esas palabras, hermanos? Cuando el Señor nos dice hipócritas. ¿Sí lo ha leído? ¿Por qué nos dice hipócritas? Porque somos de doble cara. En la presencia damos una cara y en la espalda hacemos otra cosa. Pero cuando Dios nos dice esa palabra, hermano, es porque Dios sabe que estamos haciendo algo que no está bien delante de Él. Porque también Dios nos dice que nos ama, ¿verdad? Y eres mi hijo, yo di mi vida por ti. ¿Qué nos enseñan los recabitas, hermanos? Nos enseñan lealtad. Jeremías 35 del 6 a 10 lo leíamos, cuando ellos decían, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás vosotros ni vuestros hijos. Aquí, mis hermanos, el pueblo de Racab iba a ser probado ante la presencia del, ¿cómo se le llama? Al comité de los escribas, a los sacerdotes, ¿sí? Y ante el pueblo de Judá. Dios le habló a Jeremías en el versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúceles en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vinos. Era un mandamiento de parte de Dios a Jeremías para este pueblo, hermanos, de los recabitas. Era una orden que el Señor le estaba dando a Jeremías. Decía, reúne a todo el pueblo y llévalos al templo, porque ahí les vas a dar vino. ¿Por qué dice esto, mis hermanos? Dios iba a poner a prueba la lealtad que ellos tenían ante las ordenanzas que su padre Jonadab les había dado. Dios iba a demostrar al pueblo de Israel desobediente, que estaba siempre, hermanos, en contra del camino del Señor, le iba a demostrar a través de este pueblo de cómo era permanecer fiel a los mandamientos. Y más, mejor, porque les iba a mostrar que ellos estaban siendo fieles a los mandamientos sobre una persona que ya estaba muerta y que no había resucitado. Ahora nosotros seguimos a Jesús, hermanos, que murió y resucitó al tercer día, que Él no está entre los muertos, Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él servimos, a Él le obedecemos, a Él merece nuestra obediencia, nuestra lealtad. Es lo que nos enseña aquí los recabitas, lealtad a los mandamientos. ¿Y qué significa lealtad, mis hermanos? ¿Qué significa lealtad? Es una acción de acatar la voluntad de las personas que manda. Una vez más, esa acción de acatar la voluntad de la persona que manda. ¿Quién nos manda aquí a nosotros, mis hermanos? Es Dios, a través de su palabra. Es Dios. Lealtad es reconocimiento de los principios enseñados por alguien. ¿Cuántos han recibido enseñanza de parte de sus padres? ¿Y cuántos han sido leales a esas enseñanzas? Ahora, ¿cuántas veces nosotros le hemos dado enseñanza a nuestros hijos? Y cómo quisiéramos que nuestros hijos fueran leales a esas enseñanzas. Y no enseñanzas, hermanos, basadas a nosotros mismos o a nuestra forma de pensar,
a nuestra forma de sentir, sino enseñanzas, hermanos, basadas conforme ahora a la palabra de Dios. Ya no es de que si yo pienso o yo creo o yo me imagino, sino es conforme a la palabra de Dios. Ahora nos sentamos y le decimos a nuestros hijos: mira, hijo, pórtate bien, porque la palabra dice que si te vas por este camino, Dios te va a bendecir. Dice la escritura, mi hijo, que si tú honras a tu padre y a tu madre, Él te va a alargar los días sobre la tierra. Y todo lo que vas a hacer, todo lo que hagas, va a prosperar. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer de acuerdo a los mandamientos que Dios nos ha dado. Lealtad a los mandamientos. Sé que a veces hay hijos, hermanos, que se desvían. Hay hijos que están haciendo lo malo delante del Señor, y quisiéramos, mis hermanos, que vinieran a los pies del Señor. Pero también está en nosotros, hermanos, permanecer fieles a los mandatos de Dios y no ser parte de los pecados que nuestros hijos a veces hacen, o nuestros padres. Hoy en día, mis hermanos, la gente se desvía. La gente cree que está haciendo la voluntad de Dios. La gente cree, hermanos, que honra a Dios con sus acciones. Pero cuando uno los ve y los examina, sus acciones son abominables ante la presencia de Dios. Y a pesar de que uno interviene, a pesar de que uno comenta, a pesar de que uno les advierte, mis hermanos, las personas siguen igual. No quieren meterse a la obediencia, no quieren someterse a la voluntad de Dios, porque quieren hacer las cosas como ellos quieren. Dios ha dejado principios sabios, hermanos, a su pueblo, pero los recabitas fueron siendo más leales a un hombre muerto que los israelitas al Dios vivo, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que hizo maravillas y señales y prodigios, al Dios que abrió el mar, hermanos, por la mitad y lo dividió, y ellos pasaron en seco. A ese Dios le fueron infieles, les fueron desobedientes. Al Dios que le entregó la tierra de Jericó, una tierra de gigantes, una tierra fortificada, mis hermanos, que no cualquier pueblo venía y se enfrentaba con ellos. Vino el pueblo de Israel con la presencia del Señor y los derribó junto con sus murallas. A este Dios el pueblo de Israel le fue infiel, le fue desobediente. ¿Y cómo es posible que los recabitas, hermanos, estén siendo más fieles a un hombre que ni siquiera abrió nada, ni siquiera hizo milagros, simplemente fue un hombre común y corriente, como dicen por ahí, ¿verdad? Un hombre normal, un hombre mortal? Ese hombre murió y no resucitó. Y después de 300 años, esta descendencia seguía siendo obediente a esos mandamientos. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra, mis hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo que no va de acuerdo a las Escrituras? En el Sermón del Monte, hermanos, en el capítulo 5 hasta el 7 de Mateo, nos enseña muchas cosas de lo que el Señor quiere que hagamos y oigamos y hagamos, mis hermanos, y digamos, y cómo debemos de actuar, cómo debemos de conducirnos ante Él y ante los hombres. Empieza con las bienaventuranzas, y luego después se va con la de vosotros sois la sal, y luego también se va con el divorcio, y luego se va con el adulterio, y luego se va así. Jesús, hermanos, nos enseñó a través de las Escrituras cómo debemos de vivir ante su presencia, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de relacionarnos, porque dice la Escritura que tiene que ver la luz con las tinieblas, porque nosotros tenemos que tener más confianza con los de afuera que con los de adentro. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros tengamos y digamos, yo tengo un amigo que no es cristiano? ¿Cómo es posible que mi mejor amigo no sea cristiano, que sea un cristiano?
ahí es cuando nosotros nos debemos de dar cuenta si estamos obedeciendo a Dios. Yo no puedo poner mi confianza en una persona que no tiene a Cristo, a pesar de que sea honesta, a pesar de que tenga virtudes. Pero mientras no tenga a Cristo, mis hermanos, ¿qué mi comunión hay conmigo? Que soy luz con las tinieblas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay a veces, hermanos, que los amigos nos invitan a las fiestas. Mire, a mi hija la han invitado muchísimas veces a las fiestas. A ella no le andamos diciendo no. Ella tiene que ver por qué no debe de convivir con ellos. Si va a ir a hablarles de Jesús, si va a hablarles a dar testimonio, adelante. Pero si va a estar ahí sentada, escuchando toda clase de pecado, ya sean chistes, conversaciones, palabras de doble sentido, ¿para qué? ¿Para qué ir a contaminarte? ¿Para qué? ¿Para qué vas a estar ahí 2 horas escuchando música que no te edifica, que solamente hablan de infidelidad, que hablan de adulterio, que hablan de fornicaciones? ¿Para qué vas a escuchar eso? Y hay a veces que ya hasta ni nos dice que la dejemos ir, porque ella toma la decisión. Si no, no voy a ir. Nada más le doy un presente y ya. Porque ella sabe la situación en la que se va a mover, el entorno en que se va a estar moviendo. Y sobre todo porque va a estar sola. Porque la invitan a ella menos a sus padres, ¿verdad? Va a estar sola porque dijera, pues voy con toda la tribu de Judá, pues entonces sí, ¿verdad? Ahí voy. Pero no, va sola. Y hay veces que nosotros a veces nos sentimos, como dicen por ahí, Juan, sin miedo, ¿verdad? La lealtad, hermanos, requiere persuasión. ¿Qué es persuasión? Es persuadir, ¿verdad? Es tener la capacidad o la habilidad de convencer a las personas, para persuadir. La lealtad, hermanos, persuade a la gente. Usted y yo debemos de persuadir a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, de permanecer fieles a la palabra. No fieles al pastor, no fieles a los líderes, no fieles a la persona que tiene 25, 50 años en el Evangelio, sino ser fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida por nosotros, hermanos. Jonadab les dejó, hermanos, sus principios, y estos pasaron siendo persuadidos por los padres, y luego por sus hijos, y luego los hijos de sus hijos. O sea, que fueron siendo convencidos y les diciendo, si tú haces esto te va a ir bien. Y le empezaban a leer las leyes de Moisés, ¿verdad? No sé si usted ha leído las leyes, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia en Éxodo o en Levítico. Creo que está en Levítico donde están dadas las leyes, y en Deuteronomio también los 10 mandamientos. O sea, todo esto el Jonadab, hermanos, les instruía y les decía, hay que pasar esto de generación en generación. Ahí viene la bendición, ¿verdad? Cuando dice, y bendecirás a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, y así sucesivamente, y las enseñarás. Y Jonadab, mis hermanos, empezó y les empezó a instruir a sus hijos primero, y luego vinieron los nietos y les empezó a instruir también, y hasta donde alcanzó él a instruirlos, dejó a sus hijos para que siguieran el camino, para que siguieran instruyendo, así sucesivamente, hasta llegar al tiempo de Jeremías, cuando iban a ser probados por Dios mismo. Usted y yo, mis hermanos, vamos a ser probados por Dios, nunca vamos a ser tentados, porque Él no tienta a nadie, dice la Escritura, sino que nosotros, mis hermanos, somos probados de parte del Señor. Usted y yo, hermanos, cuando confesamos la palabra de Dios y decimos, yo soy hijo de Dios, entonces Dios nos va a probar.
¿En qué cosas? En cosas que a lo mejor tenemos que ver, y que si somos leales a Él. En este caso, mis hermanos, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a beber vino. Por eso había vino en el tabernáculo. Pero este pueblo, mis hermanos, era un pueblo que se abstenía de beber vino porque fue un mandato de parte de Jonadab. La lealtad también cuesta, hermanos. Los recabitas fueron llamados, hermanos, por Jeremías para ir al templo para ser juzgados por los líderes religiosos en la casa de Dios. Es costosa la lealtad. ¿Por qué? Porque este pueblo, mis hermanos, era un pueblo que le dijeron: mira, no construyas, ¿verdad? Así como nosotros vamos a hacer aquí, a construir. Vive en tiendas, porque cuando venga la invasión de los extranjeros, tú pronto puedes salir. No plantes, no te establezcas en un lugar. Y este pueblo, mis hermanos, dice la Escritura que fue llevado al templo de Dios para ser probado. ¿En qué? En beber vino. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios. Dios nos prueba, hermanos. Y hay a veces, hermanos, que decimos: bueno, pues Dios dice que lo haga y lo voy a hacer. No, Dios nos prueba para ver dónde está nuestra convicción, en qué está basada nuestra convicción, nuestra lealtad. Porque si decimos: bueno, Dios me llevó y ya es Dios que se encargue. No, Dios nos dice algo, hermano. Dios le dice a Jeremías: llévalos y dales vino. Dios sabía, hermanos, que este pueblo no bebía vino. Y este pueblo, hermanos, presentándose ante los líderes religiosos y ante el pueblo, ahí estaban todos, hermanos, todas las copas ahí servidas para que bebieran vino, como la Pepsi, ¿verdad? O la Coca-Cola. Ahí están. En una ocasión me pusieron así como 5 vasitos de Pepsi. Y no me da a creer, pero me abstuve. No tomé Pepsi. Y fue basado, hermanos, a veces no por la conciencia, no, sino por la salud. O sea, ya estaba trabajando ya por la salud y por el bienestar de mi cuerpo. Ya no estaba porque la conciencia, y luego voy a estar ahí, me van a preguntar si tomé o no tomé. Ahí les hacía fácil para ellos, hermanos, tomar e irse. Pero estaban ante una gran prueba. Tenían que ser leales a lo que habían sido enseñados. Otra enseñanza que nos enseña este pueblo es la perseverancia. Versículo 2 dice, en el capítulo 35 dice: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales de beber vino. Fíjese bien, dales de beber vino. Versículo 5 dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Y lo dice el 6: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberás jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Es permanecer, ser permanentes en las cosas que hemos sido enseñados. Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Eso es lo que significa perseverar. Los recabitas, hermanos, aprendieron de Jonadab algo, y él dice de no beber vino. ¿Por qué?
porque el vino promueve la desilusión, la inmoralidad y las divisiones. Cuando usted observa, si es observador, en una fiesta donde hay vino, donde hay licor, ¿qué hay, hermanos? Hay inmoralidad, ¿verdad? Las personas se empiezan a faltar el respeto, ¿sí? Los hombres le empiezan a faltar respeto a las mujeres y no pasa nada, ¿sí? Hay discusiones, hay pleitos. Otra cosa que aprendieron fue que no edificaran casas, ¿sí? Porque lo que era más fácil de escapar cuando venían los invasores, así como le decía hace unos momentos, el profeta Jeremías, hermanos, preparó copas y le había ordenado a los recabitas para que la bebiesen, pero ellos, hermanos, no desobedecieron a los mandatos que habían recibido de Jonadab. Y era un ejemplo que Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Israel: si ellos que recibieron este mandato de parte de un hombre natural, de un hombre mortal, y obedecen y permanecen, ¿por qué ustedes no son así? Y lo señaló a los líderes y al pueblo y les dijo: ¿por qué ustedes no pueden ser obedientes al Dios vivo? Aquel que da las ordenanzas, aquel que nos dice cómo debemos de vivir. La perseverancia, hermanos, debe estar basada en la palabra de Dios y no en las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, mis hermanos, ahorita están así y mañana ya no están. Y esto hace mención a la parábola del sembrador. Sí, ahí en Mateo capítulo 13, en el versículo 18 en adelante, dice que la que cayó en el lado del camino, dice que el malo arrebata la palabra porque no la entiende. Esos son los que vienen a la casa de Dios, escuchan la palabra y no la entienden. Entonces viene el enemigo y quita esa palabra y se van como vinieron. Y luego dice otra frase, dice: los que cayeron sobre la roca, sí, versículo 20 al 21, dice: esta está basada en las emociones, porque dice que en el momento, hermanos, se emocionan y empiezan a decir: sí, cierto, me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios, y levantamos las manos y brincamos y danzamos, y cuando vamos a la casa, los afanes y las cosas que estamos haciendo nos alejan. Las emociones. Y luego dice otra que cayó entre espinos. Y luego hay una palabra que dice: se vuelve infructuosa. Infructuosa significa que no es de utilidad ni produce buen resultado. ¿Sí? Esas son que reciben la palabra, la retienen, pero se empiezan a juntar con personas y les empiezan a meter cosas, y en lugar de que esa palabra crezca, se muere y nos empezamos a dejar llevar. Y hay otra que dice que cae en buena tierra, y dice esta que cae en buena tierra no está basada en las emociones. Esta es cuando las personas se mantienen firmes, son leales y perseveran. Pero hay otra que nos enseña, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que en Oseas que mi pueblo perece o fue destruido porque le faltó conocimiento. Una de las cosas que estamos haciendo es ir conociendo a Dios. La serie que estamos llevando los jueves, ese era el tema: conociendo al Dios Santo que habla las Escrituras. Ahorita estamos enfocados mucho tiempo en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién escuchó la predicación del viernes de ayer, del viernes, hermanos? Este varón, hermanos, explicaba: Dios le dio palabra para su pueblo, no nada más para la gente que estaba ahí con él, sino para todo aquel que es pueblo de Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Muchas veces de nosotros
no damos importancia de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros como hijos de Dios. Y a veces nada más nos enfocamos al Padre y al Hijo y ignoramos la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el que hace el querer como el hacer en nosotros, para honrar al Padre, para honrar al Hijo. El Espíritu Santo trabaja en nuestros interiores, hermanos, para quitar aquellos, hermanos, que no podemos quitarnos. Por eso hablaba este varón y decía, porque hay cosas que nosotros no podemos quitar, y que solamente es por medio del poder del Espíritu Santo que vamos a podernos quitar esas cosas que nos atan, que nos alejan de la presencia de Dios. Después nos enseña, hermanos, los recabitas, que hay una fidelidad, y para llegar a la fidelidad a los mandamientos que fueron recibidos, hermanos, tiene que primero haber una lealtad y una perseverancia, y ser constantes en el camino del Señor. Porque hay a veces, hermanos, que venimos a los pies de Cristo y nos vamos 2 meses al mundo, por decirlo así, si así le llamamos, y después venimos otra vez, y luego después vamos otra vez al mundo, y luego venimos otra vez. La palabra de Dios dice que necesitamos ser perseverantes a la palabra de Dios, perseverantes en mantenernos separados. Dice la palabra de Dios, sed santos, porque vuestro Dios es santo. ¿Y qué es ser santo, mis hermanos? Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos, pero esa santidad, mis hermanos, no significa la santidad que Dios mana de Él mismo, sino ese ser santo significa ser apartado para Dios. Ser apartados, por eso es ser santos, ser apartados para Dios. No se involucren a las cosas del mundo, no se involucren a lo que el mundo hace, mis hermanos. Yo mucho tiempo, hermanos, en el trabajo siempre me decían, ¿y por qué no te quedas en la posada? ¿Y por qué no te quedas en la posada? Y hermanos, ya era mucha tentación, porque cada posada que pasaba me sacaba una estufa, un refrigerador, y luego una tele. Era tentación, y no me la daban porque no me quedaba, porque adoraban a la Virgen, a un ídolo. Es la decisión que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios: permanecer fieles, permanecer en su palabra, ser leales a su palabra, a pesar de que tengamos una gran multitud diciéndonos, mira, no es malo, que acabo tú no haces nada, tú nada más estás aquí. Ser perseverantes en lo que la palabra dice. No te involucres, no convivas con esas personas, a menos de que sea Dios el que te mande y digas, ve y dile a ese pueblo que se arrepienta, como lo hizo con Jonás, ¿verdad? Que le dijo, ve a Nínive, y Jonás no quería, porque decía Jonás, ¿por qué voy a ir a ese pueblo pecador, donde siempre se la pasan en borracheras, se la pasan en maldiciones, en contiendas? ¿Por qué voy a ir a predicarles la palabra? Y Jonás, hermanos, de una manera en desobediencia, no quería ir a predicarles. Cuando debemos de ir es cuando Dios nos manda que lo hagamos. No lo hagamos en nuestras fuerzas, no lo hagamos en nuestras convicciones. Hagámoslo, pero si Dios nos manda. Si Dios nos dice, ¿sabes qué? Levántate y ve ahí. Pero Dios está el conjunto y está todo el ruido. Tú ve y predícales. Pero Dios habla y Dios nos dice en su palabra. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. La importancia de conocer al Espíritu Santo. ¿Sí? Le voy a dar un poquito más de prisa, hermanos. Quería hacer un énfasis a los estudios, porque nos quedamos en los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos viendo los dones, vimos 3 dones hace 3 semanas, y por una causa u otra, hermano, hemos sido estorbados, pero ya vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo.
si vamos a ir conociendo a nuestro Dios, quién es nuestro Dios, cómo se mueve, cómo quiere que nosotros seamos con Él, cómo quiere que nosotros dejemos que Él obre en nuestras vidas. No podemos decir, hermano, no podemos decir, Dios, haz tu voluntad de mí, cuando no queremos conocerlo. No queremos conocer la voluntad de Dios. Y a veces la cantamos y decimos, Señor, haz tu voluntad en mí. A veces ni sabemos lo que estamos cantando. Es por eso que es necesario conocer a nuestro Dios. Conocerlo, porque aún nos sirve para nosotros mismos. Si deja usted que venga otra doctrina y nos quiera mover, para nosotros mismos. Porque nosotros mismos, una vez permaneciendo firmes, así venga quien venga, hermanos, con todas sus artimañas, con todos sus engaños, vamos a permanecer fieles. Así vino Jeremías con todos los líderes del templo, con todo el pueblo, y aún con la palabra de Dios, diciéndole a este pueblo, toma vino. ¿Qué hizo el pueblo? Dice la escritura que dijeron no. ¿A quién estaban desobedeciendo? Pues a nadie, porque no estaban desobedeciendo, estaban expresando que no lo iban a hacer porque habían recibido un mandato de Dios. Y Dios, hermanos, le dijo a Jeremías que hiciera eso para hacerles ver y entender al pueblo lo importante que es permanecer fieles a la obediencia, a los mandatos que el Señor nos da. Si este pueblo, siendo obedientes a un hombre de carne y de hueso, ¿por qué este pueblo no puede ser obediente al Rey de Reyes y Señor de Señores? La recompensa de ser obedientes. ¿Cuánto les gusta la recompensa, hermanos? Creo que a todos, ¿verdad? A todos nos gusta que nos recompensen. Pero esa recompensa, hermanos, dice la escritura, ahí en el libro de Jeremías, está en Jeremías 18 al 19, donde dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis, ¿a quién? A los mandamientos de Jonadab. No dijo a mis mandamientos, ¿verdad que no dijo así? Dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto obedeciste los mandamientos de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aquí viene la recompensa. No faltará de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia. La recompensa de ser obedientes es estar en la presencia de Dios. Hay a veces que decimos, yo fui a la iglesia y ni con los cantos ni con la predicación sentí la presencia de Dios. Es porque no estamos en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque aún así no necesitas escuchar cantos, no necesitas escuchar predicaciones. Con estar en obediente a la palabra de Dios, en sus mandamientos, la presencia de Dios te inunda. La presencia de Dios va contigo, a donde quiera que tú vas, en tus exámenes, en tu trabajo, en tu caminar, en tu casa, donde quiera que tú vayas. Cuando somos fieles a la palabra del Señor, cuando somos fieles, hermanos, a los mandamientos de Dios, la presencia de Dios va con nosotros. Hay veces que le decimos, danos tu bendición, y con eso nos conformamos, ¿verdad? Para que me vaya bien. No, hermanos, busquemos ser obedientes a Dios y la presencia de Dios irá con nosotros. Esa es la recompensa que nosotros debemos de buscar. Pero no se logra si no somos leales, si no somos perseverantes y fieles a los mandamientos de Dios. ¿Qué nos turba en nosotros? Que no obedecemos a Dios.
¿Qué nos está alejando? ¿Qué nos hace, hermanos, que no busquemos hacer la voluntad de Dios, que no busquemos el obedecerle? Y usted me podrá decir, pues, ¿cuáles son los mandamientos de Dios para obedecerle? Pues hay que leer la palabra. La palabra de principio a fin nos dice cómo debemos de conducirnos. Usted va a encontrar cualquier pregunta que usted se haga, la respuesta la va a encontrar en la palabra de Dios. Cualquiera, sea ciencia, sea tecnología, sea de genealogía, de lo que sea, sexualidad, de adulterio, de descendencia, de trabajo, de todo tipo, hermanos, de pregunta, usted la va a encontrar en la palabra de Dios. Muchos dicen, le exageras porque no todas las preguntas están ahí, las respuestas. Pues déjame decirle que sí están las respuestas. Lo que pasa es que nos falta buscar a Dios, buscar su voluntad. Le voy a pedir que ahí en su lugar cierre sus ojos. Y empecemos a meditar en esta palabra. La recompensa de la obediencia. Este pueblo permaneció fiel a pesar de que les habían dicho, Dios dice que hagas esto, y ellos dijeron no, porque hemos recibido un mandamiento. Pero ese mandamiento, hermanos, fue basado a la palabra de Dios. Dame de beber, Señor. Ese mandamiento, hermanos, fue basado a lo que la Escritura dice. Muchas de las veces hoy en día vemos que el vino prolonga más la vida del ser humano, que el vino ayuda a enfermedades y en cierta forma tienen parte en la razón. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nos abstengamos de beber vino para que vivamos sanamente. Y es por eso que este hombre, varón de Dios, inculcó a su descendencia y diciéndoles, no beban vino. Y les dio un mandato y les dijo, no beban vino, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan esto otro, porque si lo hacen, vivirán. El Señor en su palabra nos dice, hijo mío, haz esto. Hijo mío, procura hacer esto. Hijo mío, acuérdate de hacer esto, porque si lo haces, vivirás. En todo lo que hagas va a prosperar. Y en esta tarde es tiempo de decirle al Señor, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué estoy haciendo? Hoy se habló de la obediencia de un pueblo que dio ejemplo de cómo debemos ser leales a mandamientos y sobre todo a los mandamientos de Dios. Si ellos fueron fieles a mandamientos de un hombre que murió y no resucitó, nosotros ¿por qué no debemos de ser fieles a los mandamientos de un hombre que dio su vida por amor a nosotros y que ha resucitado y vive para siempre? Su nombre es Jesucristo. ¿Por qué no debemos ser fieles a Él? ¿Por qué no debemos de mantenernos leales a su palabra? Dice la Escritura, solo permanece. Esfuérzate, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así podemos citar muchas
escrituras de la palabra, acerca de cómo el Señor nos habla, de cómo el Señor nos instruye, de cómo nos influye para que nosotros obedezcamos, para que nosotros permanezcamos. Su palabra es fiel, su palabra es viva y eficaz, es instruida de parte del Señor. Y Dios nos la ha dado para instruirnos, para corregirnos, para que nosotros podamos venir ante su presencia y presentarnos ante Él como obreros aprobados, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Es por eso que nos animamos unos a otros de seguir adelante. Las pruebas van a venir, mis hermanos. Las tentaciones van a venir a nuestras vidas. Pero está en nuestra relación con Dios de permanecer fieles y no acceder a esas tentaciones. Y aún más cuando Dios mismo nos pruebe, como lo hizo con Job, como lo hizo con esta gente, como lo ha hecho con mucha gente al transcurrir de la historia del ser humano, mis hermanos. Dios ha permanecido fiel. Dios nos prueba. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos si estamos siendo fieles a Él. Aquí el Señor dio testimonio de cómo estas personas permanecieron fieles a pesar de que se les dio un mandato. Usted le puede dar un mandato a su hijo y le puede decir: hijo, haz esto, pero si su hijo ya sabe que lo que le está ordenando es malo, él se va a abstener y va a decir: padre o madre, lo que me estás diciendo me va a hacer daño. Y usted se va a gozar y se va a alegrar en su corazón y va a decir: hijo mío, tienes toda la razón. Esto era para probarte si en verdad estás haciéndome caso, si en verdad estás oyendo a mis instrucciones, si en verdad me estás obedeciendo, si en verdad soy parte de esta instrucción que el Señor te está dando. Es importante, mis hermanos, que Dios nos pruebe para que podamos saber nosotros mismos si estamos obedeciendo, si vamos por ese buen camino, si no nos hemos desviado a diestra, ni a derecha, ni a la izquierda, sino que permanecemos firmes a Jesús, si permanecemos firmes en el Señor. La presencia de Dios es la mejor recompensa que podemos recibir. La presencia de Dios, mis hermanos, es la mejor recompensa que nosotros podemos anhelar. No esperemos de parte del Señor materiales o bienes, sino que nosotros mismos busquemos que esa recompensa sea la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Porque dice la Escritura que donde el Señor está, allí hay libertad, allí hay sanidad, allí hay liberación, allí hay, hermanos, fortaleza, allí hay firmeza, allí hay verdad, hermanos, allí hay confianza. Donde la presencia de Dios, entonces ahí hay libertad en nuestras vidas. El Señor no quiere que nos conformemos de nomás escuchar o de oír su palabra, sino que busquemos su presencia, sino que busquemos ser obedientes a ella, de que nos despojemos de ese viejo hombre, que nos despojemos de esos pecados, hermanos, que nos persiguen y que no queremos soltar, de esos pecados, mis hermanos, que a veces queremos ocultar de la presencia de los demás, pero no podemos ocultarlo de la presencia de Dios. Y Dios nos dice: hijo mío, dame tu corazón, hijo mío, dame tu vida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros traemos, mis hermanos, solamente puede ser transformado, puede ser cambiado por el poder de tu Santo, puede ser transformado, puede ser quitado de nuestras vidas. Y no para nuestra gloria, sino para la gloria de su nombre, por amor a aquel que dio su vida por nosotros. Que deseamos como niños recién nacidos esa leche espiritual, que deseamos como esos niños el amor de los padres,
que deseamos como niños las acaricias de los padres, las palabras, hermanos, que nuestros padres nos dan. Amén. Deseamos que Dios nos la dé. Deseamos estar en la presencia del Señor siempre. Señor, te damos gracias, porque eres grande y misericordioso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza, Señor, que nos has dado a través de este pueblo, Señor, que permaneció fiel. Dios, ahora, Señor, nos das testimonio para que nosotros podamos ser fieles a ti. Si estos hombres, si este pueblo fue valiente, si fue firme en la obediencia de su Padre terrenal, cuánto más nosotros, Padre, tenemos que ser obedientes a ti. Cuánto más nosotros, Señor, ser obedientes al Rey de Reyes y Señor de Señores, al principio y al fin, al Alfa y el Omega, al que es y al que vendrá. A ti, Señor, necesitamos ser fieles, de permanecer fieles a ti, Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros si tú no vas con nosotros, mi Dios? Porque fuera de ti nosotros no somos nada. Fuera de ti, Señor, nosotros, Señor, somos nada. En tu presencia somos nada en el mundo. Necesitamos más y más de tu presencia, Señor. Más de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, que en nuestro corazón esté ese sentir de buscarte más, de buscar, Señor, tu rostro a través de tu palabra, a través de la oración, a través de los servicios, a través, Señor, el obrar, Señor, el estar en tu obra, el estar en tu presencia, Señor. Que busquemos tu rostro por siempre, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias.